Ayer, después de haber introducido la formación de los evangelios, el proceso de formación de los evangelios, lo que hicimos fue tomar el Evangelio de Marcos y trabajar sobre el Evangelio de Marcos, teniendo presente la totalidad del Evangelio. Vieron que fuimos de adelante para atrás y de atrás para adelante y al medio, y dimos vueltas en torno a esa obra. ¿Por qué o cuál era el objetivo? Que quizás no logré, por la falta de lucidez de la hora, no logré formularlo apropiadamente cuando terminábamos. Bueno, porque se trata de una obra total, ¿no? Cualquiera de ustedes, no sé si hay algún profesor o profesora de literatura, lo podrá explicar mejor que yo, que cuando estudiamos una obra de quien sea, necesitamos tener presente todo el texto, desde que comienza hasta que finaliza. Las narraciones, en este caso de los evangelios, pero esto en realidad sucede con todos los libros de la Escritura, son obras coherentes, que están muy bien pensadas, que aluden a situaciones que se van tramando justamente en el hilo argumentativo de toda la obra. Entonces, cuando queremos interpretar un texto del Evangelio, obviamente que si yo tengo que hacer una presentación pastoral a un grupo humano, a un grupo de gente, de un pequeño texto, no me voy a poner a hablar de todo el Evangelio, ¿no? Pero bueno, siempre debemos tener presente justamente la totalidad. Debemos entender cómo cada fragmento del Evangelio está incluido dentro de un libro y cómo funciona dentro de ese libro. Entonces, ese sería, me parece, el criterio con el cual debemos quedarnos. ¿Sí? Más allá de lo lindo que nos puede haber resultado escuchar alguna cuestión o alguna enseñanza del Evangelio de Marcos. Ese es el criterio. Siempre que pretendemos interpretar un texto, lo debemos entender en el conjunto de toda la obra, en la redacción de todo ese libro, para poder apropiarnos correctamente el significado que está dado justamente por la totalidad. Muy bien. ¿Eso estamos? ¿Se entendió? Bueno, entonces ahora a la mañana yo lo que pensaba, ven que eso es un elemento que en realidad está al alcance de cualquier lector que pretende encaminarse con un poco de agudeza y perspicacia en la lectura. No hay que ir a la facultad 10 años a Jerusalén para entender, o a Roma para entender esa cuestión. Es un elemento simple y básico que sí, quizás lleva el esfuerzo de la lectura de todo el libro, de su conocimiento, pero eso es algo que está al alcance de nuestras manos. Entonces ahora vamos a trabajar a la mañana sobre otro acercamiento que tiene más que ver con las palabras y cómo las palabras también en la totalidad de un libro muchas veces son aludidas o mencionadas y el significado lo reconstruimos, el significado particular lo reconstruimos desde la totalidad para después volver a la particularidad y entenderla con más inteligencia, mejor. Entonces, bueno, vamos a verlo y después, en todo caso, lo pensamos juntos al final. ¿Cuál es la propuesta? Entonces, trabajar en esta primera parte sobre 2 textos del Evangelio de Juan. Después hacemos un descanso y trabajamos sobre un texto del Evangelio de Mateo. Eso es lo que nos quedó Lucas afuera, pero bueno, a alguien había que dejar afuera. Entonces, en el sorteo le tocó a Lucas. Así que qué bueno. Entonces, vamos a empezar con el momento de lectura grupal, ¿sí?
Así también nos vamos levantando de a poco. A mí cuando me levanto a la mañana, si hay alguien que me habla. Entonces hay que levantarse de a poco. Vamos de a poco. Si me escuchan a mí 45 minutos hablar, puedo cansarlos. Muy bien. Entonces les reparto aquí una guía con algunas preguntitas y con las citas para que nos acerquemos y podamos pensar, ¿sí? Y discutir. Se trata de, como la llaman algunos autores, la gran invitación que hace Jesús en el Evangelio de Mateo. Que ahí la tenemos, la leemos. Vengan a mí todos los que trabajan duramente y están cargados, y yo les daré descanso a ustedes. Carguen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para las vidas de ustedes. Fíjense, debajo del texto, nosotros tenemos allí la estructura de este texto, que también es un elemento bastante útil a veces en los estudios bíblicos, un recurso muy utilizado que para los filósofos proviene del estructuralismo, ¿no? Y cómo pasa el estructuralismo a la teoría literaria y cómo, bueno, la ciencia bíblica se fue apropiando de esos elementos y esas herramientas para intervenir sobre los textos. Es un recurso, no más que eso, pero nos ayuda, es como, yo siempre digo, es como mirar una radiografía. Cuando el traumatólogo te mira la radiografía, mira los huesos, él no ve la carne, ve la osamenta, ve lo que está como detrás que sostiene, la estructura que te sostiene. O como ver un plano, un arquitecto que te hace un plano de la casa y vos ves el plano. No ves las terminaciones, el color de la pared, la sensación espacial, pero ves justamente la estructura de cómo está armada esa casa, las medidas de los cimientos, de las paredes, las dimensiones, ¿no? Bueno, algo así, por poner una analogía. Entonces fíjense, en el cuadro debajo, miren cómo la estructura nos sirve para entrar un poquito más en cómo está armado este texto. Comienza con una exhortación. Vengan a mí todos. Y luego se invoca a los destinatarios de esta exhortación, que de algún modo ya se había explicitado, porque se le había hablado a todos. Pero ese destinatario después se precisa un poquito más. ¿Quiénes son todos? Son los que trabajan duramente y están cargados. ¿Hay alguno de esos acá? ¿Sí? Bueno, entonces preste atención que esto le puede servir. Entonces, luego de esa exhortación y esa precisión de destinatario, hay una promesa. Y yo les daré descanso a ustedes. Se formula una promesa. Y luego viene una segunda exhortación, donde se desdoblan dos elementos. Carguen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Y aquí se da el motivo de la exhortación, de la exhortación. En realidad es un motivo que recapitula las dos exhortaciones, las dos invitaciones, porque soy manso
y humilde de corazón. Eso da sentido, ¿no? De por qué tienen que venir a mí y de por qué tienen que cargar mi yugo y por qué tienen que aprender de mí. Y luego entonces una segunda promesa, donde se promete que encontrarán descanso para la vida de ustedes. Muy parecida a la primera promesa que había dicho yo les daré descanso a ustedes. Aquí vuelve sobre la misma idea, encontrarán descanso para la vida de ustedes. ¿Sí? Ven que es una frase de Jesús, pero que está bien pensada, tiene una lógica interna bastante pensada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de comprender un poco más qué es lo que Jesús está diciendo. Aquí vamos, obviamente que podríamos hacer todo ese trabajo que hicimos antes de preguntarnos afectivamente qué significa, ¿no? Todo, lo veamos ahora, pero vamos directamente entonces a otro recurso que es muy importante también para la interpretación bíblica, que es investigar ciertos términos para comprender mejor qué es lo que está detrás. Y para eso, en este caso, vamos a ver el contexto bíblico nomás. Entonces ven que por eso les hice hacer 5 grupos. Investigar por grupos el término ofrecido y tratar de reconstruir su sentido. Puede pasar que haya más de uno. Si es así, especificarlos todos. Luego decidiremos por el contexto de nuestro texto estudiado. Entonces yo pensé 5 grupos porque hay 5 términos que vamos a investigar. El primero es el yugo, el segundo es el aprendizaje, el tercero es el manso y humilde, el cuarto es el corazón y el quinto es el descanso. Sirve como metáfora para expresar la comunión entre dos personas, algo evidente en la unión conyugal, parecería ser en principio el sentido que le está dando Mateo. Pero lo vamos a ir descifrando igual en la medida que vamos entendiendo lo otro que vamos leyendo. Pablo dice ahí, pido también a ti, normalmente traducen compañero, genuino compañero, que ayuda tú a ellas, a quienes en el Evangelio lucharon junto conmigo. Pero esa palabra compañero, sigigue, sería el que carga el yugo con vos. El compañero de yugo, no es solo compañero, es el compañero de yugo. El amigo que está recíprocamente metido en el mismo lío, en la misma historia, en el mismo problema que te toca jugar a vos. Tu compañero de equipo sería. ¿Sí? 4, versículo 3. Son como los dos centrales de Boca, Rojo y... ¿No es cierto? ¡Qué jugador! Bueno. Entonces... carguen mi yugo y la expresión que seguía era la de el aprendizaje, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué dice? Allí ven, todas las citas sobre el aprendizaje son de Mateo, porque es un tema que evidentemente a Mateo le interesa mucho. Entonces yo ni necesité ponerles otros textos, porque incluso hubiesen confundido. A Mateo el aprendizaje le importa mucho. Vamos a ver, ¿qué encontraron allí? Muy bien. Bueno, ven, entonces
el aprender está obviamente profundamente ligado al enseñar de Jesús. Entonces, la enseñanza de Jesús nos remite a todo lo que la hermana recién contaba, todas las distintas circunstancias en las que Jesús enseña, ni hablar de todo el contenido de aquello que enseña. En el Evangelio de Jesús, en el Evangelio de Mateo, Jesús es presentado como un maestro. Se nota mucho más, si bien también en Marcos lo llaman maestro, en Lucas también lo llaman maestro, en Mateo se nota mucho más que Jesús es un magíster, un maestro muy importante que enseña a sus discípulos y que después él mismo envía a sus discípulos a que sean ellos maestros y enseñen aquello que han aprendido, ¿no? Entonces, en la dinámica del Evangelio, el aprendizaje está ligado a esto, a la vida discipular. El discípulo tiene que haber recibido las enseñanzas de Jesús, haberlas guardado en su vida, y después, finalmente, al final del Evangelio, es enviado por Jesús a ser el maestro de esta doctrina y a enseñarla a los demás. En tus calles habrá gente mansa y humilde. Ahí el profeta está hablando del resto de Israel. Los que se cobijan al amparo del Señor. ¿Ven? El grupito ese que representaba a María, que decíamos, el resto, los pobres de Yahvé. Entonces, esta doble designación remite a un talante de persona, a un tipo de persona, a un grupo especial de gente. El tema de la mansedumbre y de la humildad, que son dos características interiores muy importantes en el Evangelio, muy importantes en el Evangelio. Presentada siempre como un valor querido, deseado por Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Bueno, muy bien, gracias. Y el corazón, allí también, ese es el otro término, que no necesitamos corrernos, no hay necesidad de correrse del Evangelio de Mateo para poder entenderlo en su profundidad, porque tiene un montón de apariciones. El símbolo del centro de la vida, el símbolo de la interioridad de la persona. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, por eso también sale lo bueno, sale lo malo, porque justamente como Dios está, Dios lo conoce. Entonces, muy bien, muy bien. Y finalmente el descanso. El descanso. Se quedan dormidas allá las chicas con el descanso. A ver. Tienen que leer ahí Éxodo 33:14, Pero usted diga todo lo que tenga que decir primero. Jesús, la palabra dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. El Padre es guacho acá, porque a los sabios y a los inteligentes los priva de un conocimiento, de un tesoro, al cual no pueden llegar. Él se lo revela a los pequeños, solo. O sea, los pequeños reciben esto por revelación, porque se le antojó a Dios. Así que si alguien se quiere quejar, patalee delante de Dios. ¿Por qué a los pequeños le diste este conocimiento y a mí, que fui a la facultad, a la universidad, estudié no sé qué, no me mostraste nada? No me revelaste nada, porque se me antoja, te dice Dios. ¿Qué te tengo que dar explicaciones a vos, pedazo de gil? Se lo quise revelar a él y yo con lo mío hago lo que quiero, como dijo en la parábola.
Entonces sigue Jesús. Sí, Padre, porque tal ha sido tu beneplácito, porque se te antojó, te pareció bien, porque sos el Padre y listo. Entonces Jesús después, miren la consideración que hace. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están. Entonces, ese yugo que Jesús no impone a la fuerza, sino que invita a cargar con él, es el misterio del Padre, es el conocimiento íntimo que él tiene del Padre, que te da descanso, te hace descansar, te hace salir de la carga esa del que te agobia, que querés dejar todo, colgar los botines, abandonar la vida, porque estás harto. El conocimiento del Padre es. Entonces, fíjense, después de enseñar esto, Jesús dice, capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados. Hoy es sábado, es un buen día para aprender esto. Y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas. Vamos de mediodía ya. Ya pica el bagre, digamos, como se dice. No sé si acá se usa esa expresión, ¿sí? Bueno. Y empezaron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo, Jesús le va a responder 3 cosas acá, miren, atención. ¿No han leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia que no le era lícito comer a él y a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? Primera respuesta. ¿No han leído el primer libro de Samuel? O el primer libro de Samuel, o segundo libro de Samuel, no me acuerdo. ¿Cuál es? El primer libro de Samuel. Cuando David, como era sábado y tenían hambre, no le dio bola a los mandamientos y entró y el pan de la presencia, el pan que está en la presencia de Dios, lo agarró y se lo puso a morfar porque tenían un hambre bárbaro y tenían que comer. Espero que les haya servido, sobre todo que se quiebren los muros que a veces se construyen ante la Escritura de diversos tipos, ¿no? Hay gente que se cree que la Biblia es un libro que no sirve para nada, que es antiguo, que es vetusto, que es medio mágico, o que es imposible leer y entender. Bueno, nada de eso es verdad. Entonces, aunque sea con algo de todo esto, estaría bueno que ustedes puedan quedarse y animarse, ¿no? a ponerse en camino, enamorarse de la palabra de Dios, leerla todas las veces que se pueda, diariamente, frecuentemente, semanalmente o mensualmente. Sepan que ahí hay descanso, que es un don que regala el Señor. Entonces, cuando estén sobrecargados, en vez de ir al spa, un rato de lección divina, cuando pierda River, en vez de entristecerse, un rato de una lectura de salmos penitenciales pidiendo perdón al Señor. Bueno, entonces, hablando en serio y no en broma, mi intención fundamental, mi objetivo fundamental era entusiasmarlos. Así que si se entusiasmaron, bárbaro, y si no, otra vez será.